Bienvenidos a un programa más de Iglesia Peregrina. Este programa que te invita a vivir todas las acciones pastorales. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Ordenación episcopal de Monseñor Cristino Ramos González. La Iglesia, por medio del Padre Julián Cristaldo, presentará al candidato a la ordenación y solicitará se le confiera la consagración episcopal. La Santa Madre Iglesia pide que ordenes obispo al presbítero Cristino Ramos González. ¿Tienen el mandato apostólico? Sí, lo tenemos. El padre Albino Galloso muestra el mandato apostólico al Colegio de Consultores y lo lee. Podemos tomar asiento. León, obispo, siervo de los siervos de Dios, al querido hijo Cristino Ramos González, del clero de la diócesis de San Pedro Apóstol, donde hasta ahora ha sido cura párroco de la parroquia San José Obrero del pueblo de Choré, nombrado obispo de la diócesis de la Santísima Concepción en Paraguay. Salud y bendición apostólica. Nuestra alma se regocija y se alegra en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, según el beneplácito de su voluntad, y ha hecho sobreabundar en nosotros las riquezas de su gracia. Por lo tanto, mientras meditamos sobre la promesa suprema de la esperanza cristiana y sobre el servicio apostólico que se nos ha confiado de velar por el rebaño y cuidar con amor las ovejas del pastor, deseamos devolver con amor la alegría de la fe, especialmente a las necesidades espirituales de la comunidad eclesial de la Santísima Concepción en Paraguay, que, vacante por el traslado del venerable hermano Miguel Ángel Cabello Almada a la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, debe ser provista de su pastor. Por lo tanto, para cumplir con esta responsabilidad, consideramos oportuno elegirte a vos, hijo amado, que sobresales en la vida espiritual, en las habilidades prácticas y en la doctrina, así como en la caridad y en la labor pastoral. Por lo tanto, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, oído el parecer del dicasterio para los obispos, te nombramos obispo de la Santísima Concepción en Paraguay, confiriéndote los debidos derechos e imponiéndote las debidas obligaciones anexas a este oficio. Podrás recibir la ordenación episcopal fuera de la ciudad de Roma, de un obispo católico elegido por vos, observando las normas litúrgicas. Antes tendrás que pronunciar públicamente la profesión de fe y prestar juramento de fidelidad a nosotros y a nuestros sucesores. Deberás velar diligentemente para que el clero y los fieles de tu diócesis tomen conocimiento de estas cartas nuestras. A todos ellos
les exhortamos encarecidamente a que demuestren constantemente aprecio, obediencia, adecuada colaboración y afecto hacia vos. Finalmente, deseamos vivamente que ejerzas tu ministerio episcopal bajo la protección de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y el patrocinio de su esposo San José, para que, como Jesús buen pastor, protejas el rebaño del Señor y puedas custodiarlo en la unidad. Dado en Roma, en San Pedro, el día 8 del mes de mayo del año del Señor 2026, segundo de nuestro pontificado, Papa León XIV. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Y Monseñor Cristino, recién después del anuncio de su nombramiento, comentaba: ser llamado te hace sensible a la palabra. Y particularmente creo que la palabra de los textos de hoy, de la elección. Isaías es un profeta de la elección del pueblo de Dios y del profeta. Pedro, de la carta que leímos, es el discípulo líder, vocero, que teje su vida personal y profesional con su confesión de fe y su ministerio, y contempla el don recibido gratuitamente y purificado en las pruebas. Celebrando la elección de un nuevo obispo, contemplemos esta realidad. Somos llamados, elegidos, recibimos un don tremendo, la liberación, la salvación, un sentido y una misión para nuestra vida, algo que hace que por más ansiosos, inquietos, por más preocupados, por más inadecuados, por más superados por la situación nos sintamos, Dios pronuncia nuestro nombre y nos envuelve en su amor. Lo celebramos en Cristino hoy. Es una parábola para nosotros. Los cristianos viven su vida como una vocación. Y la vocación comienza con la elección, un desborde de amor gratuito que te hace como persona, te fundamenta. La gente dice cuando se le elige, Penimandu Asherije, y cuando Dios elige, Nyandechara Imandu Asherije, y nos hace eso más fuerte. Este amor, esta confianza de Dios te hace capaz de vivir la misión. Servidor, luz para las naciones, dice Isaías, testigo del reino de Dios, dicen los textos. Tan grande como la elección está la misión, el proyecto, anunciar que Dios ama y libera a su pueblo. Le da una herencia incalculable. Monseñor Cristino, viví la elección y la misión. No te preocupes, no dejes que las preocupaciones ni la ansiedad carcomen tu proyecto. No es tu proyecto, es el reino de Dios. Esto es su proyecto y Él te cuida, Él te conduce y no faltará.
como cantamos en el Salmo. La antigua norma de los santos padres manda que quien va a ser ordenado obispo sea interrogado delante del pueblo acerca de su propósito de custodiar la fe y de cumplir con su oficio. Por eso, querido hermano, ¿quieres cumplir hasta la muerte con la ayuda del Espíritu Santo el oficio pastoral que los obispos hemos recibido de los apóstoles y que se te comunica por la imposición de nuestras manos? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar puro e íntegro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y que la Iglesia conservó siempre y en todas partes? Sí, quiero. ¿Quieres edificar el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, y perseverar en su unidad junto con todos los obispos bajo la autoridad del sucesor del apóstol San Pedro? Sí, quiero. Que no tienen casa y con todos los necesitados. Sí, quiero. ¿Quieres como buen pastor buscar a las ovejas perdidas y conducirlas al redil del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres orar siempre a Dios Todopoderoso y cumplir con toda fidelidad la función del sumo sacerdocio? Quiero, con la gracia de Dios. Que Dios lleve a su plenitud y perfeccione la obra que ha comenzado en ti. Viene el momento de la postración, signo de humildad y pequeñez del hombre ante Dios. Mediante este gesto, el elegido pide la fuerza y la protección de Dios Padre para ejercer el ministerio que hoy la Iglesia le confiere con la intercesión de los santos, estrellas vivientes del firmamento celestial. Invoquemos a estos bienaventurados moradores de la Jerusalén celestial, pidiendo para el ordenado los dones de la perseverancia y de la humilde obediencia al Redentor y a la única Iglesia por él fundada. Hermanas y hermanos, oremos para que, en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido suyo la abundancia de su gracia. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José,
ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. Santiago, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santo Tomás, ruega por nosotros. Santiago el Menor, ruega por nosotros. San Felipe, ruega por nosotros. San Bartolomé, ruega por nosotros. San Simón, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Matías, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, Imposición de las manos y plegaria de ordenación. Según la tradición de los apóstoles, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de manos y la plegaria de ordenación. La imposición de manos se realiza en silencio. La palabra humana enmudece. El alma se abre en silencio a Dios, cuya mano se alarga hacia el hombre. Lo toma para sí y a la vez lo cubre para protegerlo, a fin de que, a continuación, sea totalmente propiedad de Dios, le pertenezca del todo e introduzca a los hombres en las manos de Dios. El obispo ordenante impondrá las manos sobre el candidato, repitiendo este signo heredado de Cristo y los apóstoles. Luego harán lo propio los demás obispos. Acompañemos este momento central con el silencio y el recogimiento. El libro de los Evangelios que se le impondrán al elegido sobre su cabeza representa la palabra de Dios, que lo seguirá guiando en su nueva misión. De igual manera, representa la enseñanza y el mensaje de Jesucristo que debe transmitir al pueblo de Dios. Seguidamente, con la plegaria de ordenación, se invoca sobre él la presencia y acción del Espíritu Santo que lo purifica y dispone para concederle la gracia del episcopado. En este momento, nuestra oración será en silencio. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, tú que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministerio tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora
Sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, que el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y Él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin mancha día y noche, que atraiga a tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar los pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en tu santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Unción de la cabeza y entrega del evangeliario y demás insignias. Desde este momento, Monseñor Cristino Ramos González es obispo. Por eso recibe en su cabeza la unción con el santo crisma. Mediante este rito se significa su participación en el sacerdocio de Cristo. En silenciosa oración, pidamos a Dios que este ungido suyo halle más satisfacción en servir que en presidir el rebaño del Señor. Dios, que te hizo partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la mística unción y haga fecundo tu ministerio con la abundancia de la bendición espiritual. Entrega del Evangeliario. La entrega del libro de los Evangelios que realizará el obispo ordenante a Monseñor Cristino manifiesta la misión principal que tiene cada obispo de ser fiel predicador de la palabra de Dios en su misión de verdadero y auténtico maestro de la fe. Recibe el Evangelio y proclama siempre la palabra de Dios con sabiduría y perseverancia.
entrega del anillo episcopal. La entrega del anillo que se le colocará a Monseñor Cristino manifiesta la fidelidad del obispo hacia la Iglesia, esposa de Cristo. Entronización en la cátedra y saludo de paz de los obispos. El Monseñor Cristino, una vez revestido de las insignias episcopales, es invitado a ocupar la cátedra y recibe de parte de sus hermanos en el episcopado el fraterno saludo de la paz, significando así la comunión que está llamado a vivir en su ministerio. Adhesión y obediencia. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias, porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos.